Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. En la sesión anterior habíamos hablado acerca de la puerta en el atrio del tabernáculo. A partir del día de hoy y durante 2 sesiones vamos a profundizar escudriñando la Escritura acerca del altar del holocausto, el altar en donde se realizaba el sacrificio de expiación por los pecados del pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar acerca de un tema introductorio, acerca del altar del holocausto, acerca del material, acerca de las medidas, acerca de cada uno de estos detalles para descubrir el corazón de Dios a través de ellos. En primer lugar, para llegar al altar del holocausto, sí o sí, necesariamente se tiene que pasar por la puerta. Habíamos visto en la sesión anterior que la puerta es Jesucristo. Si Jesucristo abre, entonces nosotros podemos entrar. Solo a través de la puerta se puede llegar al altar del holocausto. Cuando la puerta está abierta, esto significa mientras Dios nos da la oportunidad. Claramente vemos a través de la Biblia que en algún momento la puerta del Evangelio hacia los gentiles se cerrará. Hasta ese día los gentiles pueden recibir la salvación a través de la redención perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Una vez la puerta esté cerrada, nuevamente el Evangelio volverá a los judíos para cumplirse las profecías que están establecidas en Apocalipsis. En primer lugar vamos a hablar acerca de las medidas del altar. Y el altar, ¿en qué parte de la Biblia aparece? En Éxodo 27, los versículos 1 y 2, que dicen: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar, y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Como podemos ver en la imagen que aparece allí, el altar era cuadrado. La medida era longitud y anchura 5 codos. La misma longitud a lo largo y ancho. Era cuadrado. Y también se menciona una altura de 3 codos. En este lugar se daba la ofrenda de expiación. Ya habíamos dicho, el lugar en donde una ofrenda era llevada en lugar de la persona que había pecado, y a través del sacrificio de esta ofrenda recibía el perdón del pecado, la expiación. 5 codos de largo, 5 codos de ancho. En San Juan capítulo 5 aparece el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos. Betesda significa lugar de la gracia. En ese lugar, en Betesda, de 5 pórticos, el paralítico que estaba enfermo por 38 años recibió la gracia. Cuando él le dio la espalda al estanque, pudo encontrarse con Jesucristo. Y al encontrarse con Jesucristo, él pudo ser sanado. Después de 38 años de estar paralítico, él pudo levantarse y caminar. En este lugar recibió la gracia. Asimismo, en Hechos capítulo 2, aparece el día de Pentecostés. Pentecostés significa 50 días, múltiplo de 5. Allí todos recibieron la gracia cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. En este lugar, Pentecostés, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Recibieron la gracia del Espíritu Santo los que en ese lugar estaban. Entonces, bíblicamente, el 5 representa a la gracia de Dios. Dios muestra que en el lugar del juicio está la gracia de Dios. Quiere decir, en el altar del holocausto, en donde la ofrenda recibe el juicio en lugar del pecador, en ese mismo lugar se recibe la gracia de Dios. En Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
En este versículo claramente podemos descubrir el corazón de Dios a través del altar del holocausto. ¿Por qué? Porque la redención que es en Cristo Jesús significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A través de esa muerte, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados gratuitamente. Y si es gratuitamente, significa que eso es gracia de Dios. La altura del altar del holocausto era de 5 codos. Quiere decir que estaba elevado del suelo 3 codos. La altura era de 3 codos. Estos 3 codos significa un número muy especial a través de la Biblia. El 3 simboliza a Dios, a la Trinidad. La Trinidad significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. A través de la Trinidad nosotros podemos entender que Dios es 3 personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esto, ¿cómo lo podemos confirmar nosotros a través de la Biblia? Eso vamos a hacer a continuación. El Padre es el origen de la salvación, porque Dios Padre envió a Jesucristo para que por medio del sacrificio de su Hijo nosotros podamos obtener la salvación. Quiere decir que el origen de la salvación nació en el corazón del Padre. El Hijo fue quien aplicó la salvación. La aplicación de la salvación le corresponde a Jesucristo, porque Él recibió la voluntad de Dios para venir a este mundo y morir por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo es la seguridad de la salvación, porque una vez nosotros creemos en la obra redentora de Jesucristo, la salvación se cumple en nuestro corazón, el Espíritu Santo automáticamente mora en nuestro corazón y nos da la seguridad de lo que hemos creído. Acuérdense que en Hebreos 10:17 el Espíritu Santo atestigua, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Quiere decir que el Espíritu Santo constantemente nos hace recordar ese pasaje de la Biblia en donde se cumple perfectamente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero, ¿cómo nosotros podemos ver la Trinidad en la Biblia? En Génesis capítulo 1, el versículo del 1 al 3, se menciona el inicio de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, se menciona a Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía. Ya habló, Dios creó, luego el Espíritu de Dios se movía. Van 2 personas de Dios. Y luego se menciona, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Esta luz a quién se refiere? Esta luz se refiere a Jesucristo. Pero ustedes dirán, ¿pero esa luz acaso no es el sol? Esa luz no pueden ser las estrellas o tal vez la luna que resplandece en la oscuridad. Pero acuérdense que la luna refleja la luz del sol. Entonces, esta luz que se menciona en Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿se refiere a la luz del sol? En ninguna manera. Si nosotros vemos Génesis 1, el versículo 16, menciona, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Quiere decir que la luz que se menciona en Génesis 1:3 no se refiere al sol. Entonces, ¿a qué luz se refiere? La luz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Génesis capítulo 1 claramente podemos ver Padre, Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas y la luz que es el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente allí. Si nosotros vemos Génesis 1, el versículo 26, se menciona, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos, está en plural, no es una sola persona, habla en plural. Hagamos nuestra imagen, nuestra semejanza. Claramente en Génesis 1:26 se menciona la persona de Dios en plural. No es un solo Dios Padre.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ese es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿cómo podemos ver nosotros la Trinidad? Con mayor claridad, en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Claramente, a través de la Biblia, nosotros podemos ver la Trinidad. La Trinidad es un misterio. Nosotros no podemos entender, comprender cómo tres personas pueden ser un mismo Dios, cómo pueden estar conectadas entre ellas. No podemos entender, no podemos comprender, no podemos demostrar. Es un misterio. La Trinidad es un misterio. Pero sin embargo, ¿cómo podemos saber acerca de la Trinidad? Porque Dios mismo la revela a través de su palabra. Nosotros podemos ver que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. No podemos entender cómo es posible, pero sí podemos saber que es así a través de la revelación que nos da Dios a través de la Escritura. Vamos a hablar ahora acerca de la madera de acacia. La acacia era un árbol que crecía en el desierto, de ramas secas, no tenía hojas para dar sombra, no era un material fuerte y resistente como para hacer muebles, era de contextura frágil, las ramas fácilmente se podían quebrar, pero sin embargo Dios la utilizó como implemento para hacer el tabernáculo. ¿Dónde podemos ver esto? En Éxodo 27:1 dice: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, será cuadrado el altar y su altura 3 codos. Utilizó la madera de acacia. En la imagen que vemos en su pantalla aparece un árbol de acacia en el desierto. Es un árbol seco. Las ramas no pueden utilizarse para hacer muebles, son frágiles, no da sombra. Es un árbol inservible, inútil. ¿Pero por qué Dios lo utilizó? Vamos a descubrir el corazón de Dios a través de la madera de acacia. Sabemos que hay mejores árboles que se podrían utilizar para hacer el tabernáculo. ¿Pero por qué Dios no los utilizó? Si nosotros vemos Jueces, capítulo 9, el versículo 9 dice: mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? El olivo, ¿qué le caracteriza el olivo? Su aceite. Es lo más importante del olivo. En Jueces 9, versículo 11 dice: y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera, ¿cuál es lo más importante que tiene la higuera? ¿Qué es lo más importante? Su fruto y su dulzura. En Jueces 9:13 se menciona: y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? La vid, el fruto de la vid, se utiliza para hacer el vino, el mosto. Entonces tenemos el olivo, la higuera y el mosto. Árboles que cada uno tiene algo en particular que los distingue entre otros árboles. Pero sin embargo, Dios no utilizó a ninguno de ellos para hacer el tabernáculo. En Jueces 9:15 se menciona: y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, la zarza que crece en el desierto es el árbol de acacia. Esta zarza dice: abrigaos bajo de mi sombra. Recuerden la imagen que vimos hace unos instantes. El árbol de acacia no produce sombra. ¿Quién puede abrigarse bajo su sombra? Nadie. Luego dice: salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. El cedro es una madera muy preciosa para elaborar muebles finísimos. Pero sin embargo, la madera de acacia no tiene punto de comparación con el cedro. Pero sin embargo, aquí se menciona que saldrá fuego de la zarza y devorará a los cedros del Líbano. ¿Cómo es posible que la zarza sea mejor considerada que un cedro del Líbano? El cedro del Líbano, la madera de este árbol, puede ser utilizada perfectamente para hacer los muebles. Sin embargo, la madera de la acacia no sirve para elaborar muebles. Pero en este versículo 15 de Jueces capítulo 9 podemos ver
que se tiene a la acacia en mayor consideración. La acacia no tiene de qué jactarse, es insignificante, no tiene atractivo. A través de la acacia nosotros podemos ver la figura de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, el versículo 2 menciona, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Claramente a través de Isaías 53 nosotros podemos descubrir la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la acacia no tiene atractivo. Jesucristo tampoco tenía atractivo cuando vino a este mundo, porque si hubiera sido de esa manera, entonces los fariseos, escribas y judíos no lo hubiesen rechazado. Si hubiese tenido ese atractivo, Jesucristo no hubiese sido rechazado. Al contrario, hubiese sido aceptado por todos los judíos. Pero sin embargo, no fue de esa manera. Quiere decir que Jesucristo, la imagen de nuestro Señor Jesucristo no tenía atractivo ni parecer. Era como raíz de tierra seca. Y la raíz de tierra seca es la madera de acacia. Entonces la acacia por sí misma no tenía ningún valor. ¿Cuándo la acacia podía tener valor? Cuando era cubierta por otro material. La acacia fue cubierta por el bronce y pasó a ser el altar del holocausto. El bronce simboliza el juicio de Dios. Ya habíamos visto cuando vimos las columnas del atrio, del muro del tabernáculo. La base de las columnas eran de bronce y allí habíamos visto claramente que el bronce simboliza el juicio de Dios. Quiere decir que la acacia, la madera insignificante que no tiene atractivo, que simboliza a nuestro Señor Jesucristo, cubierto de bronce, cubierto del juicio de Dios. Quiere decir cuando Jesucristo recibe el juicio de Dios por nosotros en la cruz, esa obra redentora, cuando se cubre de esa redención, se convierte en el altar del holocausto. En el altar del holocausto se recibe el juicio, pero ya habíamos visto que el número 5 es número de la gracia. A través de la muerte de Jesucristo y de su resurrección, nosotros fuimos justificados. Gratuitamente recibimos la gracia de Dios cuando la figura de Jesucristo, madera de acacia, es cubierta por el juicio de Dios. Por eso es muy importante, no tanto el material de la madera de acacia, sino qué cosa es lo que Él está cubriendo. Pero ¿qué cubre a la madera de acacia? Ya sabemos, no vale por sí misma, solamente vale cuando es cubierta. Cuando la madera de acacia es cubierta por el oro, pasa a ser la mesa del pan de la proposición, pasa a ser el altar del incienso, o mejor aún, pasa a ser el arca del pacto. Estos utensilios del tabernáculo los vamos a ver más adelante. Cuando es cubierta de bronce, pasa a ser el altar del holocausto. La madera de acacia no sirve por sí misma, pero cuando es cubierta, puede ser usada preciosamente dentro de la obra maravillosa que Dios tiene preparado para nosotros. El siervo de Dios, Jesucristo vino como un siervo, vino a servir. El siervo de Dios es simbolizado también por la madera de acacia. El siervo de Dios no tiene que tener excelencia o hermosura. Puede ser insignificante, pero cubierto de Jesucristo puede llegar a ser un gran siervo. Si nosotros vemos en San Juan capítulo 3, el versículo 30 se menciona, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué significa? Juan el Bautista decía, es necesario que Jesucristo crezca en mi vida, que se muestre la obra de Jesucristo, no mi propia obra. Por eso Él dice que yo mengüe, que yo disminuya. Ese era el corazón verdadero de un siervo de Dios. Juan el Bautista tenía ese corazón. Cuando nosotros vemos a María, cuando ella se enteró la noticia que iba a recibir en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, dice, ha mirado la vileza de su sierva, ha mirado la maldad de su sierva. Pero más adelante menciona, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Entonces María en ningún momento se jactaba, ella por recibir en su vientre a nuestro Señor Jesucristo. Ella decía, yo soy vil, yo soy malvada, pero sin embargo todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bienaventurada no por ella misma, sino bienaventurada por quien lleva en su vientre. Por nuestro Señor Jesucristo ella es bienaventurada.
En la Biblia también se menciona a los 400 que acompañaron a David para perseguir a los amalecitas. Si nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 30, los versículos del 21 al 23, está escrito: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Cuando David y sus hombres regresaron a Siglag, encontraron a Siglag incendiada por los amalecitas, y las mujeres y los niños habían sido raptados por ellos. Vino gran angustia a David y a sus hombres, pensando que habían perdido a sus mujeres y a sus niños. Entonces, siguiendo la palabra de Dios, él fue tras los amalecitas, 600 hombres. Sin embargo, solo 400 hombres le acompañaron y cruzaron el torrente de Besor, y 200 estaban cansados y no fueron con David. Cuando David alcanzó a los amalecitas con sus hombres, finalmente Dios los entregó en sus manos y vencieron. Dios les permitió vencer. No fue por la capacidad de David, no fue por la capacidad de sus hombres, sino fue por la gracia de Dios, porque Dios les dio esa gracia de recuperar lo que habían perdido y más aún tomar del botín de los amalecitas y regresar con más de lo que tenían antes. Pero cuando se encontraron con los 200 que quedaron rezagados, el corazón de los 400 que le acompañaron dijeron: pero nosotros hemos trabajado, nosotros hemos caminado contigo, nosotros hemos luchado contra los amalecitas, ¿por qué vamos a repartir del botín contra quienes no hicieron nada? Pero sin embargo, ni los que fueron ni los que se quedaron verdaderamente hicieron algo, porque claramente David mencionó: de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Entonces, ellos vencieron porque fueron, porque lucharon bien, o porque Dios lo permitió. Porque Dios lo permitió. Entonces, ellos no tenían de qué jactarse. Y David tenía un corazón verdadero de siervo de Dios, que no enalteció a los que viven por la fe, no enalteció a quienes le siguieron, sino todo el contrario, humilló su corazón. Ustedes vinieron, pero también los que no vinieron reciban la gracia de Dios. Ese es el corazón de Dios. En la Biblia parece no depende del que corre, depende de quien Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de David y de sus hombres. Entonces ese es el corazón verdadero de un siervo de Dios. No enaltece a quienes avanzan por la fe, sino quiere que su corazón mengüe para que sea levantado solamente la obra de Jesucristo. He sido crucificado juntamente con Jesucristo. No vivo yo, vive Cristo en mí. De mí tiene que mostrarse solamente la obra de Cristo. No tienen que enaltecer a Gregory, no tienen que enaltecer a ustedes. Se tiene que enaltecer la obra de Dios en su vida. El altar tenía 4 cuernos. En Éxodo 27, 1 y 2 se menciona al respecto. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Habían 4 cuernos. 4 cuernos, un cuerno en cada esquina. El altar era cuadrado y daba a las 4 direcciones: norte, sur, este y oeste. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el altar era cuadrado? Porque en el corazón de Dios estaba establecido que el Evangelio pueda llegar a las naciones en todas las direcciones. Que el Evangelio se expanda al norte, al sur, al este y al oeste. No solamente que se quede en Israel, sino que el Evangelio pueda llegar a todas las naciones, y de esa manera el Evangelio pudo llegar a nosotros, que somos gentiles.
En Jeremías 17, el versículo 1, se menciona: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, ¿qué había en los cuernos del altar del holocausto? Allí estaban escritos los pecados del pueblo. Mi pecado estaba escrito allí. El cuerno representa autoridad, porque Dios mira el cuerno y ve, allí está mi pecado. Entonces, se tenía que cubrir ese. ¿Y de qué manera estableció Dios que se cubra ese pecado? En Levítico 4:30 se menciona al respecto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces el holocausto, quien dirigía la ceremonia de la expiación, una vez que degollaba la ofrenda, de esa sangre puesta en una vasija, con su dedo pintaba los cuernos en donde estaba escrito el pecado del pecador que llevaba la ofrenda. Cuando la sangre cubría, ya no se veía el pecado escrito allí, sino se veía solamente la sangre que cubría delante de Dios. Esto significa que ya el juicio había pasado. Significa que alguien ya había pagado la paga del pecado, que en Romanos aparece: la paga del pecado es la muerte. Entonces, si alguien tenía pecado, tenía que morir. Pero Dios estableció que en lugar que muera la persona misma, lleve una ofrenda. Esa ofrenda era traída al altar del holocausto y el sacerdote sacrificaba la ofrenda y esa sangre era pintada en el cuerno. De esa manera, en estos cuernos cubiertos por la sangre, la persona ya no podía ser vista por Dios. Dios reconocía, ya había pasado el juicio de Dios por esta persona y la declaraba limpia. Ya había recibido el perdón del pecado. Dios había establecido de esa manera. El cuerno simboliza la autoridad de Dios, porque allí está escrito el pecado. Allí está escrito de qué cosa yo soy culpable. Por eso, si la sangre cubría este cuerno, Dios veía, ya el juicio pasó, por lo tanto, lo que aparece en Hebreos 10:17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque cuando Jesucristo murió en la cruz, en Hebreos aparece que Jesucristo fue al cielo mismo. Acuérdense que el tabernáculo es sombra de los bienes venideros, que ya existía en el cielo. Jesucristo entró al tabernáculo mismo del cielo, en donde mora Dios, para con su propia sangre cubrir los 4 cuernos del altar del cielo, del altar celestial. Por eso Jesús, cuando ya nos ve la sangre de Jesucristo cubriendo los cuernos del altar. Por eso Dios: nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es una obra redentora maravillosa que realizó nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia aparecen dos personajes nefastos: Adonías y Joab. En Primera de Reyes 1:50 menciona: mas Adonías, de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. ¿Quién era Adonías? Cuando David ya estaba muy mayor de edad, ya estaba viejo, a punto de morir, Adonías quiso usurpar el trono, quiso ser rey en lugar de David. Sin embargo, el trono ya estaba dispuesto por Dios para su hijo Salomón. Por eso Adonías se rebeló. A Adonías, alguien que fue general de David, quien acompañó a David, pero sin embargo caminó con David muchos años, pero nunca recibió el corazón de David. ¿De quién estoy hablando? De Joab. Joab caminó con David, pero luego cuando Adonías se rebeló, Joab se unió con Adonías. En lugar de unirse con David, en lugar de unirse con la voluntad de Dios para Salomón, Joab se unió con quien se rebeló contra la voluntad de Dios, que era Adonías. Adonías sabía cuál iba a ser su destino por rebelarse contra Dios. Por eso él se asió, se cogió de los cuernos del altar. ¿Por qué se cogió de los cuernos del altar? Porque él con su propia mano quería cubrir su pecado delante de Dios. Allí estaba escrito su pecado. Pero en la Biblia menciona que de esa manera no se cubre el pecado.
No conocía cuál era el corazón verdadero de Dios. Para presentar una ofrenda y que el sacerdote haga el sacrificio de expiación por Adonías, la sangre cubriera. Pero Adonías no lo hizo así, sino él mismo quiso cubrir su propio pecado. Joab hizo lo mismo. En 1 Reyes 18 se menciona, vino la noticia a Joab. ¿Qué noticia? Que Adonías había muerto y que él era el siguiente. Porque también se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Joab también hizo lo mismo. Quiso cubrir su pecado adheriéndose a los cuernos del altar. Pero de esa manera no se soluciona el pecado. Joab nunca recibió el corazón de David. Cuando se rebeló a Absalón contra su padre, David le dijo a Joab que tuviese misericordia de Absalón. Sin embargo, Joab mató a Absalón. Luego, cuando Abner se rindió y quería hallar la gracia nuevamente del reino, Joab también lo mató. Joab no tenía misericordia. Joab no unía su corazón con el rey David. Caminaba con él, sí, pero nunca recibió su corazón. Hoy en día también muchas personas congregan la iglesia, pero ¿verdaderamente su corazón está conectado con la palabra de Dios? ¿O solamente aceptan lo que les conviene y lo que no les conviene lo rechazan? Nosotros tenemos que vivir delante de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Si nuestro corazón se une con el corazón de Dios, entonces nosotros podemos hallar la gracia y misericordia de Dios en nuestra vida. Absalón se rebeló. Muchos se rebelaron contra David, pero David nunca para destruirlos. Cuando en Engadi el rey Saúl se encontró con David en una de las cuevas, David estaba con sus hombres y no mató. Tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Él dijo, Dios me libre de poner las manos sobre el ungido de Jehová. Por más que Saúl se había rebelado contra Dios, contra la voluntad de Dios de establecer a David como rey, David en ningún momento dejó de considerar a Saúl como ungido de Jehová, porque Dios lo había levantado. Entonces Dios mismo tenía que retirarlo. Ese es el corazón verdadero de siervo. A través de la Biblia nosotros podemos descubrir el corazón maravilloso de Dios para nosotros. Habían 4 anillos y 2 varas. En Éxodo 27, del 4 al 7 se menciona, y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y lo pondrás dentro del cerco del altar abajo. Y llegará la rejilla hasta la mitad del altar, harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, moraba en el desierto. El pueblo de Israel tenía que trasladarse en el desierto y levantar el altar. ¿Por qué? Porque cuando ellos se establecían en un lugar no se quedaban allí de manera fija. Cuando la columna de nube se movía en el día, ellos tenían que levantar todas las cosas y moverse hasta donde la columna se detuviera. Y en la noche, si la columna de fuego se movía, ellos tenían que levantar todas sus cosas y avanzar hasta donde la columna de fuego se detenía. Por eso ellos necesitaban llevar todos los utensilios del tabernáculo en el desierto. Y de esa manera Dios estableció a través de las varas poder ser trasladada esta arca en el desierto. El anillo es redondo. Redondo significa que el amor de Dios no cambia. Nuestro amor sí cambia. Nuestro estado anímico cambia dependiendo de la situación. Pero el amor de Dios es constante. El anillo redondo simboliza ese amor que no cambia de Dios hacia nosotros. Habían 2 varas. Las varas eran utilizadas por los levitas. Los levitas ponían las varas sobre sus hombros y podían trasladar el altar por el desierto. De esta forma podían mantener el equilibrio. Si era solamente una vara, era imposible. No se podría trasladar el altar porque éste iba a tambalear.
pero se necesitaban 2 varas para mantener el equilibrio. Esto simboliza la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin muerte no hay resurrección y tampoco hay salvación. Por eso sí o sí es necesaria la muerte y la resurrección de Jesucristo. Con la muerte y la resurrección para obtener la justificación eterna delante de Dios. Ese es el evangelio de Dios para nosotros. También representan el amor y la justicia de Dios. El amor de Dios para entregar a su unigénito en lugar nuestro y la justicia de Dios que se obtuvo con su resurrección. No hay umbral, camino hacia el altar. No hay un pasillo en donde al final se encuentra el altar. Cualquier persona que mira al altar puede recibir la salvación. De la misma manera, cualquier persona que mira la cruz de nuestro Señor Jesucristo puede recibir la salvación en su vida. Si ustedes tienen dudas sobre el programa del día de hoy o recomendaciones para programas futuros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que aparecen a continuación. La próxima semana vamos a continuar hablando mayores detalles acerca del altar del holocausto. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.